Amigos y amigos, muy buenas noches. Domingo 1 de septiembre del año 2019. Bienvenidos una vez más a 360. Les habla Jimena Bellido. Un verdadero placer estar nuevamente en sus hogares para hablar de los temas que nos preocupan a los cochabambinos. Hoy con una mesa muy interesante para hablar de un tema que se ha vuelto vital porque es un proyecto interesante y que debería ser puntal del desarrollo de Cochabamba. Vamos a hablar del tranvía metropolitano, que está confrontando varios problemas, todavía se buscan consensos y claro, tenemos que hablar con la gente que está directamente involucrada con este tema y que es también de alguna manera, por así decirlo, afectada con estas obras. Le voy a dar la bienvenida en esta noche al arquitecto Julio Rojas. Él es arquitecto y asesor de los vecinos que se sienten afectados, sobre todo por el trazo de la línea amarilla. ¿Cómo está? Buenas noches, don Julio. Muy buenas noches, Jimena, muy buenas, ingeniero. Cristina, muy buenas noches, y aprovechar para poder saludar a toda la población de Cochabamba a través de estas ondas que tiene Radio Fides. Gracias y bienvenido. La señora María Cristina Quiroga, ella es vecina y es parte de una asociación de vecinos que están a lo largo de lo que sería el trazo de la línea amarilla y que están obviamente queriendo conocer de qué se trata este proyecto y que tienen varias observaciones. Doña María Cristina, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a 360. Buenas noches, Jimena, y gracias por la invitación. No, pues un gusto y bienvenida. El ingeniero Gonzalo Maldonado, presidente de ACIEME, que también ha estado haciendo seguimiento a este proyecto y que por supuesto siempre nos acompaña en 360. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches, un gusto estar con Julio y con la señora Cristina y agradecer al programa. Muchas gracias por permitirnos estar con la población. Muy amable. Eso es importante. Hoy vamos a poner un poquito las cosas sobre la mesa para conocer cómo va este nuevo diseño, pero también vamos a hablar y voy a aprovechar acá la presencia del ingeniero Gonzalo Maldonado para ver también cómo está el trazo de las otras dos líneas, la roja y la verde. Estoy en la línea telefónica también con una persona que ha participado también de varias reuniones con la gente de Obras Públicas, con la gente de Joca Molinari sobre este tema. Estoy en la línea telefónica con el ingeniero Juan Carlos Tarifa. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Le voy a dar las muy buenas noches porque nos acompaña vía teléfono, no ha podido estar presente en estudio, pero su opinión sobre este tema es muy importante. Buenas noches, ingeniero. Jimena, muy buenas noches. Muchas gracias por dejarnos participar, usted lo ha dicho, en este problema. Y también aprovecho de saludar a toda la amable audiencia de su prestigiosa emisora. Adelante con lo que tenga, Jimena. Ingeniero, muchísimas gracias por atender esta llamada. Le hago la consulta. Tengo entendido que el pasado 27 de este mes han tenido una reunión con la gente de Obras Públicas viendo esta última propuesta de diseño de la línea amarilla. Coménteme, por favor, porque tengo entendido de que se les ha presentado el proyecto, pero hay algunas observaciones. Quisiera conocer, si se puede, en resumido, ¿en qué consiste y desde su óptica cuáles serían las observaciones más importantes? Sí, pues esta empresa que está a cargo de la implementación de la línea amarilla inicialmente propuso pasar por las aceras coledañas al río. En realidad iba a matar todas las especies forestales que hay. Ahora ha presentado una otra propuesta adosado a los márgenes del río, o sea, a los propios muros de contención. Si bien esta posición puede ser posible, pero tiene sus problemas, porque inicialmente el área hidráulica que nosotros llamamos puede afectar. Como usted sabrá que el río en determinadas épocas llega a caudal lleno, incluso rebalsa. Y si le metemos obstrucciones como lo alojamos al tren, esto va a perjudicar el normal flujo del agua e incluso puede hacer que las aguas inunden ciertas zonas. Y lo otro que seguramente los del tren no han contemplado es que ellos pretenden pasar por bajo los puentes. Lastimosamente estas construcciones tienen fundaciones hasta superficiales, son zapatas muy anchas. Al querer, digamos, adosar
la línea del tren a esas estructuras, van a tener que necesariamente un poco alejarse de estas estructuras, porque quieras que no son los soportes del puente. Consiguientemente irían zigzagueando y incluso irían por el medio del río. Yo no sé cómo han comprendido estos señores de Foca esa cuestión, ¿no? Salvar las fundaciones de los puentes. Y no es un solo puente, hay varios puentes, como usted sabe, a lo largo del río. Consiguientemente, por un lado se van a adosar a las márgenes del río, a los muros, y también al pasar los puentes seguramente van a querer pasar o alejarse de las fundaciones y van a pasar casi por medio río. Consecuentemente, el área hidráulica se ve pues perjudicada. Esa sería la gran observación que en este instante puedo vertir, Jimena. Ingeniero, ustedes me imagino que le han presentado estas observaciones a la gente de Obras Públicas. Coménteme si han tenido alguna respuesta o esto ha quedado en status quo. En realidad, los funcionarios del tren nos mantienen así con unos inventos que cada vez vienen con novedades, ¿no? En realidad no se ha podido consensuar esa postura última, esta última alternativa, porque tiene estos problemas, ¿no? Que por una parte invaden el área del río y cuando tienen que pasar por los puentes no solamente invaden parte del río, sino van a tener que pasar por casi medio río. Consecuentemente va a ser un obstáculo mayor al caudal de agua que llegue en los momentos determinados, en la época de lluvias. En resumen, la respuesta es que no se ha escuchado simplemente esta última alternativa y se les ha hecho conocer. Ellos han dicho que lo van a estudiar, etcétera, y tampoco tenían los datos, por ejemplo, qué dimensión tienen las fundaciones de los puentes en ambos estribos, ¿no? Ya sea en ambos márgenes. Consecuentemente, recién se enterarán qué dimensiones tienen estas y podrán tal vez de alguna forma sopesar este inconveniente que en este instante para implementar esta alternativa sería la más en realidad la más cuestionada, ¿no? Porque quiera si o no, el río se ha concebido con una cierta área hidráulica, y hacer obras dentro del río esta va a afectar necesariamente al caudal que en determinados momentos va a cruzar a lo largo del río. Jimena. Perfecto, entonces tenemos ahí un gran problema. Ingeniero, yo le agradezco muchísimo este contacto, brevísimo, pero le doy muchas gracias porque nos ha pintado ya el panorama bastante claro para continuar acá en estudio con la discusión. Le agradezco muchísimo por haber atendido esta llamada. Gracias. A usted, pues, muchas gracias. Saludos. Gracias, pues, y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ingeniero Maldonado, lo que nos dice el ingeniero Tarifa nos debería preocupar muchísimo porque pondría en zozobra todas las áreas ribereñas porque puede haber rebalses. ¿Es esto así? Sí. Bueno, este tema se ha vuelto, yo diría, como que los ingenieros hemos perdido el rumbo. Discúlpenme, pero yo creo que los ingenieros no se han dado cuenta o no han estudiado finalmente. Vamos a pensar que no conocen. Llegan a una ciudad y tienen que investigar. Y eso no están haciendo. Ellos tampoco son ajenos a lo que es el río Rocha. Algunos han estudiado acá en la universidad. Entonces, son factores que nos llaman la atención para haber tomado ese criterio sin haber estudiado, investigado todos los aspectos que ya lo mencionó el ingeniero Tarifa. Sin embargo, yo voy a añadir lo siguiente. Según lo que es histórico que ha ocurrido en el curso del río Rocha,
antes de que terminen de canalizar hasta el aeropuerto, nos señala de que los eventos estocásticos que se producen en el tema hidrológico no ha sido correctamente estudiado hasta ahora. Sin embargo, un colega decía que la universidad ha estudiado y que la sección hidráulica puede soportar 300 cubos por segundo. Bueno, pero el tema, como ya lo ha descrito el ingeniero, no estamos llevando un elemento pegado a todo el curso a lo largo del río junto a los muros de la canalización que tiene. Si no existen otras estructuras, y eso justamente hace pensar de que no han estudiado debidamente, yo diría que es un ensayo más, y eso no está bien. Entonces, el momento en que tomaran la decisión finalmente de hacer ingresar al lecho del río, pues está poniendo en riesgo a futuro lo que pueda pasar. Se habla, en hidrología hablamos de lo que es el periodo de retorno o la recurrencia. Puede ser uno en 10 años, que pueda haber una avenida, uno en 50, uno en 100, uno en 200. A medida que va creciendo el tiempo de recurrencia, el caudal de diseño es mayor. Entonces, el colega me decía de que hasta máximo se podría aceptar 300 cubos por segundo. Bueno, ¿cuál es el tiempo de recurrencia? Ahí es la gran interrogante. Y aún así esos 300 cubos porque se ha dado ya crecidas de hasta 400 cubos. Hemos tenido rebalses. Sí. Y en ese momento se ha visto de que el nivel de agua, aún así con todas las observaciones que hay de que hay sedimento, puede invadir a la ciudad. Puede. Entonces, no se puede poner en riesgo a una población del tamaño de lo que es ya Cochabamba. Hace 40 años hubo rebalses por la zona del zoológico. Por lo tanto, hoy puede, con esa estructura que quieren instalar, ser mayor el problema. Hay dos espacios. Uno, donde no hay estructuras, que son los puentes, y donde hay. Donde no hay, pueden pegarse al río, pero cuando llegan a la estructura y tienen que pasar por debajo las estructuras que existen y tienen que alejarse de los apoyos que llamamos estribos del puente, bien decía Juan Carlos, van a ingresar al centro del lecho del río. Por lo tanto, la sección ya no es solamente el pérdida del 20%, puede ser el 40%. Y en ese caso, estamos poniendo en riesgo a todo lo que significa Cochabamba. A todo largo del ¿No es cierto? Entonces, ese es el tema hidráulico. El tema estructural es mucho más sensible, es tan sensible como aquel. Porque en sus esquemas, que si bien nos muestran como soluciones apoyados sobre unos muros de hormigón ciclópeo, les decíamos de que cuando se han construido los puentes, y hoy mismo está haciendo la alcaldía el puente a la altura del Cine Center, se hace con pilotaje. Y el puente cobija, hace una señal muy clara. El ingeniero, el arquitecto Rojas conoce también, ha visto él personalmente, que los pilotes nunca se colocan pues como diríamos algo vertical. Los pilotes se desvían, entonces uno puede encontrar al excavar de que los pilotes están en medio, incluso han llegado hasta la mitad del lecho del río, porque hay que colocar de tal manera, se han colocado a 25 metros de profundidad los pilotes. Son columnas de hormigón finalmente, que se los va hincando, se los va empujando y se desvían. Entonces no es pues simplemente los pilotes están en esta sección, los pilotes pueden salir de esa sección. Entonces yo creo que los colegas, les dije, no conocen cómo se han construido los puentes y deberían incluso recurrir a ver planos de construcción que debería existir en la alcaldía. El puente Quillacollo es una estructura especial que es el Servicio de Caminos, ahora ABC. Entonces, todo eso debería significar un estudio mucho más profundo. Colocar esa estructura que menciono, que es un muro de hormigón ciclópeo, y sobre esto va
la superestructura de este tranvía, colocar sobre el lecho totalmente Superficial. artificial, diríamos, porque es limos y demás, es una aventura. O sea, no tiene nada, Porque nada cuando muy viene una concreto donde crecida del apoyar. río, ¿Se primero puede llevar todo eso? socava, Puede lavar todo eso. puede socava, y la socavación puede llevar a 2, 3 metros de profundidad. Por lo tanto, eso no soporta. Y eso quedaría al aire. Claro, y tendrían que hacer lo que mencioné, pilotaje a lo largo de todo el lecho del río para instalar. Entonces, yo creo que no han evaluado suficientemente bien los detalles que estoy mencionando, que son costosísimos no solo en tiempo, sino económicos y de grandes problemas técnicos. En resumen, este tema del tren metropolitano es de alta ingeniería. Si en Europa existe eso, yo voy a decir algo. Acabo de ver hace pocas horas en el internet el tranvía en Tokio. Hace 30 años se ha instalado y circula por la ciudad. Son estructuras, son columnas, vamos a simular nuevamente, son estructuras de esta naturaleza, son columnas que están en esta posición y sobre esto va la estructura donde va el tranvía. Y estas columnas están cada 5 metros. Entonces, esto funciona perfectamente. Y eso es lo que nosotros hemos planteado, tanto el Colegio de Ingenieros Civiles como ACIEME, de que se hagan estructuras elevadas, aéreas, de tal manera que no tengan ningún problema a nivel de superficie y pasen sin invadir nada y logren pasar perfectamente por encima de todas las estructuras existentes y futuras que va a tener la alcaldía, porque no son las únicas estructuras que vamos a tener. Y que la alcaldía tiene planificado hacer otros corredores. A futuro, yo creo que no se han dado cuenta, y eso deberían investigar también los ingenieros que están a cargo, porque no es solo ver lo de hoy, sino hay que ver con una proyección de 30, 40 años, qué va a ocurrir con lo que es la movilidad urbana, que hoy en día llaman, que es tráfico vehicular. Entonces, para eso, yo creo que para terminar esto concretamente, esa solución la rechazamos totalmente, así, sin mayor discusión. Y eso vamos a hacer conocer a la Unidad Técnica de Ferrocarriles y también a la alcaldía, y también a la gobernación, porque tienen que ver con lo que es esta obra. Hay un concepto claro, y el arquitecto puede con mucha más solvencia en el tema urbano. La alcaldía es dueña de la ciudad. Y eso es lo que siempre hemos reclamado. ¿Cómo es posible que la alcaldía no haya entendido de que esa obra está invadiendo su propiedad? Y debería reaccionar en buen sentido y decir, a ver, ¿qué están queriendo hacer? Y no aceptar con los ojos cerrados simplemente porque alguien le ha pedido. Yo no puedo otra cosa decir. Entonces, lo que metemos, Jimena, y comparto aquí con el arquitecto y la señora Cristina, es que aparentemente, no puedo asegurar, de repente es 1 a 10, de que la alcaldía ha dado un visto bueno. Y si fuera así el caso, mañana tenemos que movernos y decirle al alcalde que no puede ser que él haya aceptado, debería buscar técnicos. Si en la alcaldía no hay técnicos calificados, podría recurrir a otras instancias para decir, a ver, haremos un debate, discutiremos, y quiero saber de profesionales que entiendan de toda la problemática, lo que significa esta nueva solución. Ya es la quinta alternativa. No entendemos cómo puede ser de que una empresa como es Joca Molinari de Europa, un consorcio, no haya traído expertos y vean todo lo que hemos mencionado. Porque aquí estamos hablando de temas hidráulicos, de temas estructurales, de temas ambientales, de temas de tráfico, de tal manera que lo que quiera hacer el gobierno se haga bien. No estamos yendo en otra dirección.
Claro, además esto podría traernos muchos problemas, ¿no? Se juega mucho Cochabamba en esto, eso es verdad. En la segunda parte yo voy a indicar algunos otros criterios y por qué además hay otras alternativas, no solamente la que he mencionado con una vía aérea, ¿no? Perfecto, eso lo vamos a dejar entonces Muchas para gracias. más adelante. No, gracias, ingeniero. Arquitecto, lo decía bien el ingeniero Maldonado, el tema de la planificación urbana, el ver la ciudad a futuro es importante. Usted ha conocido esta nueva propuesta y por supuesto tiene sus observaciones. Sí, con una debida aclaración para que la población esté enterada de que esto lo estamos llevando no es de los últimos meses, tiene ya tiempo de haber estado en este tema y en los cuales periódicamente hemos hecho notar, en el buen sentido siempre, que los problemas que identificábamos en el análisis tanto urbano como en el campo de la tecnología. Y eso justamente está motivando a que la empresa esté reajustando y reajustando sus proyectos. Entonces, aquí hay una situación clara que se está evidenciando. Los vecinos tenían razón con las observaciones que han hecho en este tiempo. Y no es una situación de molestia a alguna autoridad alguna. Entonces, una debida aclaración. Y los datos históricos eso lo van a refrendar. Referente a qué es lo que debiéramos considerar. Lo primero, lo que señalaba el ingeniero. De acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Gobiernos Municipales y en las anteriores leyes que regulaban el accionario municipal, la responsable de la administración del espacio territorial urbano y rural es competencia del municipio, a través de su gobierno, autoridad máxima, Consejo Municipal, y el Ejecutivo, el alcalde. Del alcalde viene a ser el cerebro, la oficina de planificación, que es donde se debe hacer todos los estudios necesarios para que todas las obras de bien público y las normativas sean de beneficio común en la administración del espacio y todos sus componentes. Pero en este último tiempo, en la participación que tenemos, nosotros estamos siempre viendo los problemas con la empresa JOCA y con la representación del Ministerio de Obras Públicas. La alcaldía no ha aparecido, no ha estado presente. Vale decir, pareciera que en el marco del acuerdo que deben tener es que se les ha dado la tarea a esos que, a la empresa y al ministerio, para que se ocupen de la definición. Siendo que más allá de simplemente considerar la ruta del tren amarillo, que es el problema mayor el que estamos teniendo nosotros como vecinos de la zona, es que hay pues otros componentes. Estamos hablando de temas que, por ejemplo, el problema de la densificación. La densificación es establecer en el futuro qué cantidad de habitantes vamos a tener por hectárea y especialmente en el centro urbano. Eso nos tiene que poner en movimiento para ver, estamos ya años, décadas en el tema de sustituir el tema del sistema de alcantarillado y agua potable en el centro urbano, que a la fecha no podemos ejecutar. Y habrá que evaluar qué sistema hay que hacer para que nos pueda durar toda esa implementación de infraestructura para los 50 o 100 años próximos. Y estamos seguros, porque conocemos cómo funciona el territorio, que el único desfogue que vamos a poder conseguir para generar infraestructura real para este tema es el río. Por tanto, su implementación de cualquier obra debía ser considerada en función de esa situación holística de la planificación, de considerar todos los elementos, y eso está bajo la responsabilidad absoluta de quien construye la ciudad, que es el municipio, a través de sus autoridades. Y eso nos debe importar, y en eso también nuestra presencia de haberles hecho notar de que el río ahorita está en una cota en sectores en los bordes, solo tiene casi 1 metro de altura, porque se ha sedimentado bastante cantidad. Y de lo que recuerdo yo soy vecino desde niño en la zona, hemos tenido a patear pelota en la orilla del río y hemos sido partícipes de vista de la construcción del muro de la segunda etapa desde el puente de Calacala hasta el aeropuerto. Hemos sido parte de ellos
mirando, y la altura aproximada de los muros que han construido deben estar alrededor de 4 a 4,50 metros de altura. Pero resulta que ahora hay sectores que están con 1 metro, 1,20, vale decir que un aproximado de 3 metros de sedimento existe. Pero, ¿cómo se construyó la ciudad? Con esa profundidad de 4 a 4,50 de profundidad del río, tenemos sistemas de desagües del centro urbano, que ahora están desfogando por canales. Entonces, no es una situación menor ese aspecto, solo para considerar, para nombrar mayores y otros, que para que tenga idea la población, que eso es lo que nosotros estamos haciendo evaluación, además de otros aspectos referidos a la vialidad, y además de que la necesidad, seguramente en la otra intervención, me voy a permitir hacer conocer cuál era la propuesta inicial, para que poder tener el antecedente, qué cosas se ha corregido. ¿Qué cosas se han variado? Porque la propuesta inicial creo que tenía mucho que ver con esto y fue rechazada de plano, ¿no es cierto? ¿Qué se ha modificado en esta propuesta inicial? Es una variante, ¿no? Es una Claro, variante. ¿qué se ha modificado de lo que ellos propusieron en principio y que fue negado? Bueno, dentro del proceso que hemos tenido, los vecinos estuvieron a visitar a la autoridad de la gobernación y de ahí se acordó que debía haber una inspección en sitio. Paso a paso hemos estado a recorrer el trayecto que nos han mostrado por dónde iba a ir los representantes del ministerio y de la empresa JOCA, y hemos podido ahí hacer preguntas para decir los detalles constructivos que se iba a hacer en cada sector en el que nosotros evidenciábamos conflictos. Uno de los detalles fuertes que van a decir, los trenes iban por la superficie del puente en contrasentido a la ruta establecida para los vehículos. Entonces eso lo que iba a causar es que se iba a instalar, igual que si hacemos gráficamente el ejemplo, esta es la losa del puente, acá se colocaba una losa de sujeción para las rieles y lógicamente para ganar esta altura íbamos a tener que hacer acá unas cuñas y esto iba a funcionar como una rampa, o perdón, dicho como un rompemuelles. Y eso íbamos a tener en todos los puentes. En todos los puentes. Ustedes, los cochabambienses, conocemos que transitamos por ahí en las horas pico, las trancaderas que se generan. Y fíjese si ya con esta situación más el conflicto que va a tener, aparte de las posibles afectaciones a la propia estructura del puente, ¿no? En la construcción de esto. Eso hemos hecho notar y ha sido la posición clara de los vecinos, es decir, no se tocan los puentes. Busquen otra alternativa tecnológica, no se tocan los puentes. Paralelamente, se ha pedido que no se toquen los campos deportivos, no se afecte la vegetación. Y eso seguramente aquí doña Cristina, todas las observaciones conoce más en detalle, les va a explicar. Uno de esos detalles es ese, y por esa situación está buscándose ya otra alternativa. Pero se sigue observando que hay cruces, una especie de 3 cruces en el tramo por puentes que van de un lado a otro. Y hemos señalado que hasta hay una determinación de orden técnica de un instrumento municipal que es el plan director, que ya traza el esquema de por dónde debía ir el trazo metropolitano de transporte. Y les hemos señalado, sujétense a una norma que está establecida y adecúense en detalle lo mejor posible para garantizar que no afecte la viabilidad que deben y el tráfico que deben tener de salida y entrada hacia el centro de la ciudad del norte y del oeste, y además de que mejoren las condiciones de la zona y del diseño. Han cambiado unos tramos, pero hemos tenido a observar unos tramos que han señalado que esperamos haya la voluntad para corregir. Nosotros estamos ahí a la mejor voluntad posible en el objetivo de generar el perfeccionamiento de las decisiones para que llegue a constituirse en esta obra. Ese es nuestro interés. El interés de todos. Señora María Cristina, usted es representante de los vecinos de la zona de Muyurina Recoleta. De la avenida Uyuni. De la avenida Uyuni. Ya, perfecto, Uyuni Recoleta. ¿Cómo le eligen a usted representante de los vecinos, doña María Bueno, Cristina? nosotros nos enteramos de todo esto por el periódico Los Tiempos, que ellos ya habían pasado, o sea, había 3 alternativas. La primera alternativa era ir por el borde del río, la segunda por las vías rápidas de la costanera y la tercera por la Ramón Rivero. Y nos enteramos que los de la Ramón Rivero y las otras que le siguen
se levantaron y también dijeron que no, porque no podían destruir vías como la Ramón Rivero y que hagan su diseño como les corresponde. Entonces, de esa manera, al enterarnos nosotros, dicen que va a haber una cuarta propuesta alternativa y que esta va a costar 447 millones de dólares. Al enterarnos que ellos pretenden venir hacia la avenida Uyuni, nosotros los vecinos nos organizamos en defensa de las áreas verdes, de los campos deportivos, de los puentes, de las aceras, de los muros de contención, porque los muros de contención son históricos. Estos muros habían sido, entre el puente Boyorina y el puente Calacala, fueron construidos como muros de gravedad en la década de los años 30 por los prisioneros paraguayos. Por tanto, es un patrimonio histórico. Que no debería tocarse. Que no debería tocarse. También la casona Gil de Gomuz. Claro que estaría afectada. Al enterarnos, toditos los vecinos, hacemos una reunión donde a mí y a otras personas, pero la principal soy yo. Me nombran representante de los vecinos en defensa de todo lo que le estamos haciendo. Iban a destrozar 1.280 árboles, nuestras canchas deportivas, los muros de contención, los pasos a desnivel, nuestras aceras peatonales, donde los vecinos toman el micro, bajan hacia la avenida Uyuni. Tiene que transitar, ¿no? No nos iban a dejar transitar. Claro. Por tanto, nosotros la primera carta la dirigimos al señor alcalde, porque como es la alcaldía la que tiene y no puede entregar las vías alegremente, porque las vías son de la alcaldía. Entonces nos dirigimos el 22 de febrero, y desde el 22 de febrero nosotros estamos peregrinando hasta esta fecha. Presentamos una carta y nos indican de que ellos nos van a dar la respuesta. Pasa el tiempo, el 26 de abril, nos dan una respuesta en que no saben nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, la segunda carta la volvemos a presentar el 17 de junio, pidiendo audiencia pública con el señor alcalde, y también hacemos otra carta para el señor gobernador Iván Canelas, también el 17 de junio. ¿Hay respuesta? De las cuales nosotros, los vecinos organizados, vamos a la alcaldía, a vialidad, a planificación, y casi todos los días. Entonces le preguntamos al señor de planificación, al arquitecto Sáenz, y le decimos que no es posible que ellos no conozcan esto, porque para eso son autoridades y no pueden hacerlo de la noche a la mañana. También nos dirigimos al director de viabilidad. Y así, mire, estamos en junio y nos enteramos de que en realidad ellos ya habían consensuado el 20 de mayo. Bien clara, donde este señor Ariel Torrico, el coordinador general de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, se dirige con una carta al señor alcalde municipal, donde le indica que es por tal motivo que remitimos a su autoridad los planos. Les manda los planos del trazo de la línea amarilla del tren metropolitano, consensuado con las direcciones de planificación y urbanismo, con la finalidad de viabilizar. O sea, nosotros habíamos estado como unos tontos caminando de acá allá. Cuando ya estaba, sin embargo, ya desacramentado. Ellos ya lo tenían. Es lo que molesta a los vecinos. Lo tenían la carta ya lista para firmar. Al encontrar esto y encontrar los planos, hacemos la reunión, la gente se enoja y bueno, dicen, salimos al bloqueo. Claro, y bloquearon efectivamente, ¿no es cierto? Donde, las autoridades se molestan porque dicen, ¿por qué primeramente no vienen a hablar? Pero sin embargo, nuestras cartas siempre han sido
de que ellos nos den audiencia para poder conversar con ellos. ¿Qué y les que nos dice la explica. gobernación, doña María Cristina? La gobernación nos dice, primeramente sale el señor gobernador y esto es político, vemos nosotros una cosa así en los medios de comunicación. Bueno, y los vecinos me dicen, yo voy a lo del gobernador y le digo, nosotros hemos venido primeramente, le pido a su secretaria que por favor nos escuchen, porque como él está saliendo en los medios de comunicación de esa manera, que está mintiendo. Entonces, que nosotros no somos políticos, sino somos vecinos, dueños de casa, de departamentos, de toda la avenida. Entonces, por tanto, queremos que nos explique, y él sí nos escucha y nos da audiencia para, nos hacen encontrar con el señor de Joca Molinari y nos explican por dónde y cómo iba a ser. Pero nosotros les pedimos que eso se haga por las rutas que ellos van a tomar. Y con metro en mano, mi persona les pregunta a los ingenieros, esto ha sido a las 8:30 y ha durado hasta las 12:30. Hemos recorrido todo el tramo, midiendo hasta dónde estos señores pretendían ingresar. En realidad Los tenían anchos 4 de las metros. aceras. El ancho de la acera la perdíamos, se metían casi hasta la mitad de la avenida Uyuni, la perdíamos la avenida que es una avenida de desfogue, una avenida tan importante, y es por eso, por esta vía rápida que nosotros tenemos, que no podemos permitir que ellos tengan que salir a ese lado. No es capricho, y eso tienen que entenderlo estos ingenieros de Joca Molinari, que no es capricho nuestro, sino que nosotros tendríamos accidentes uno tras otro. Entonces no podemos permitir, y eso le hemos hecho conocer a ellos. Y cuando íbamos recorriendo, cuando los vecinos se dieron cuenta, llegamos hasta lo último, empezaron a gritar a voz en cuello que esto no va, que es inviable, que busquen otra ruta, y finalmente quedamos en que ellos tendrían que buscar algo o volver a su primera ruta por la cual habían empezado. Que porque que tampoco funciona. Claro, que no funciona. ¿Por qué? Porque ellos para hacer, yo creo, esto han hecho, para pedir su desembolso, todo aquello, con los señores, han tenido un trazo ya hecho. Y es que ese es el problema, ¿no? Nunca hubo. Nunca hubo. Pero según ellos, su primer trazo, entonces nosotros, después de eso, seguimos presentando cartas, presentamos otra carta al señor alcalde pidiendo audiencia, nos la dan, y manda al señor gobernador otra carta, él, indicando que los vecinos rechazan. Porque nosotros, al saber todo esto, nos reunimos y adquirimos un libro de actas anotariado justamente para el caso del tren metropolitano de la línea amarilla. Y todos los vecinos firmamos y sacamos un voto resolutivo diciéndoles que no es viable y que es una cosa improvisada, técnicamente inviable el tren metropolitano de línea amarilla. Y segundo, les exigimos a las autoridades municipales, a la gobernación, respetar y hacer respetar nuestras áreas verdes, árboles, puentes, pasos a desnivel, monumentos históricos, campos deportivos, aceras, priorizando ante todo la calidad de vida que deben tener nuestros vecinos. Claro, que se supone que ese es el bien mayor. Y tercero, les decimos, y como quiera que estamos en alerta. Nosotros los vecinos nos declaramos desde ese momento en un estado de emergencia ante cualquier abuso o atropello que ellos quieran hacer por nuestra zona. Estamos atentos a esto. Nuevamente mandamos una carta al señor Ariel Torrico, que es el representante de Metren, el coordinador general. El 15 de julio le mandamos una carta y ya era el 25, 26 y no teníamos respuesta. Entonces mandamos nuevamente otra carta, el 26, y pidiéndoles la respuesta, y también les hacemos conocer nuestro voto resolutivo y todo lo que nosotros
habíamos invitado a los ingenieros, aquí al ingeniero Gonzalo Maldonado, al ingeniero Carlos Tarifa, aquí a nuestro invitado, al arquitecto Julio Rojas, y también al colegio de ingenieros, de arquitectos, también les hemos invitado a los ingenieros, Al colegio de agrónomos. al colegio de agrónomos, o sea, también hemos invitado pool de profesionales, sí, por decirlo a así, todos que los asesores, profesionales me parece bien. del medio ambiente, en defensa del medio ambiente, y los vecinos afectados. Sé que los vecinos están en estado de alerta Sí. hasta que no haya una propuesta coherente, digámoslo así. En nuestro Perfecto. voto resolutivo, evidentemente, nosotros, y eso nos han dicho, de que nosotros les hemos pedido que vuelvan por su tramo original que ellos habían hecho. Y al no tenerlo, es responsabilidad de ellos, se quieren meter dentro del río, a pesar que tanto hablan de que van a defender los árboles, que ahora dicen que si usted va a plantar una plantita, usted va a tener un descuento del 5%. ¿En qué? En los impuestos. Entonces, ¿qué me dicen? Salió un concejal, creo. ¿Qué me dicen de los árboles que van a querer destruir dentro del río? Yo quisiera preguntarle eso a ellos, porque finalmente, por un lado, dicen una cosa y por otra, nosotros, aparte de esto, saben los señores concejales, porque el 31 nosotros hemos pedido una audiencia pública donde hemos asistido todos los vecinos y les hemos hecho conocer a estos señores y hemos dicho que pues los cochabambinos debemos de defender Cochabamba y no hacer que la destruyan. Porque hacer que pase no quiere decir que destruyan lo que ya está construido. Que no nos compliquen más. Ingeniero, a ver. Si me permiten una complementación Claro, a este tema de la reunión del Consejo Municipal que hemos estado. Hemos hecho conocer todos los requisitos planteados por los vecinos, sin embargo, además de justificar cada uno de los detalles desde la participación de los profesionales que estaban ahí presentes para apoyar estas decisiones que tomaron los vecinos. Y de ahí se quedó, algunos además asumieron que evidentemente los daños que se causaban no debían hacérselos. En consecuencia de ello les solicitamos a los miembros del Consejo Municipal que dicten una resolución señalando que el proyecto que vaya a implementarse del tren amarillo, para que hagan conocer, no dañe la infraestructura, ni la vegetación, ni las áreas verdes, tal cual estaba señalado en todo el detalle del boletín. No hemos podido lograr. Algunos dijeron que nos iban a apoyar, pero no hubo nada. Quedó en En palabras. la medida, nosotros hacemos eso en la medida, entendiendo que la ley les faculta a ellos, pero además les responsabiliza de cuidar y generar el buen desarrollo de esta ciudad. Se supone que son los que fiscalizan qué es lo que hace el Ejecutivo. Bueno, estamos en problemas. Ingeniero, se hablaba de un tren, ahora es un tranvía, aceptado. Ahora también dicen, no, no es un tranvía, es un tren ligero. Así, ¿podemos explicarle bien chiquitito a la gente cuál es la diferencia entre tren tranvía, tren ligero? ¿Por qué hay tanta controversia? Ya, la línea roja y la línea verde que viene de Sipe luego continuaría hasta la avenida Petrolera, la Facultad de Agronomía. En realidad es un tren, si quieren utilizar ellos el denominativo de tren, vendría a ser un tren interurbano, nada más. Pero ya entrando al centro urbano, se convierte en un tranvía, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros hemos hecho la diferencia. Esto es un tranvía, nada más, por las velocidades, además. Un tren puede acelerar hasta 100 kilómetros por hora. Aquí es imposible. Al principio, hace 4 años, cuando el ministerio hizo conocer en audiencias a los vecinos y a la Federación del Autotransporte, dijeron que habían calculado una velocidad de 80 kilómetros por hora y que en algunos lugares iba a llegar a 40. Hoy en día ya hablan de 50, 40. sí. Entonces, Directamente. no puede ser un tren. En realidad eso es un tranvía y nada más. Ahora, yo quisiera utilizar un término que con
bastante detalle lo han explicado tanto el arquitecto como la señora Cristina, el impacto, los impactos que hemos denominado cuando así me ha mandado una carta a las autoridades. Hay impactos ambientales, impactos a la infraestructura física que tiene la ciudad y el impacto sobre la sociedad en su conjunto. Entonces, antes de la ley 1333 del año 93, no había ley del medio ambiente. No había donde se hablaba de licencias ambientales, impactos ambientales. Ambiental. El impacto ambiental no solamente es de los arbolitos y demás. El impacto ambiental, la ley de medio ambiente es un conjunto de elementos que hacen a no alterar y no crear dificultades a toda la sociedad en su conjunto. Y ahí están involucrados todos. Todos los seres, todos los flora, fauna, etcétera, etcétera. Entonces, antes de la 1333, los ingenieros, arquitectos, trabajábamos con otro sentido. Hablábamos de hacer las obras de tal manera que no creen dificultades a la sociedad. A eso se le llamó ley del medio ambiente. Y yo recuerdo los años 73 que en España, estando estudiando, tenía compañeros en la residencia universitaria que venían de todas partes de Sudamérica, iban de todas partes a estudiar paisajismo. Qué interesante, ¿no? ¿Qué era? Era que cuando se construye una vía, un ferrocarril, una carretera, todo debería cuidarse, debería crearse un paisajismo de tal manera que no altere lo que había quedado, lo que era. Incluso ya se hablaba de antirruidos, es decir, cortinas antirruido. Cuando cruzaba las zonas urbanas de una población y pasaba el tren a toda velocidad, no podía. Ahora, que se ha desarrollado y ya no suena el taca, taca, taca del tren y se pone junto a las rieles, a los elementos metálicos, se pone materiales sintéticos que son resinas para absorber los ruidos. De todas maneras, igual los problemas son de otra naturaleza. Entonces, yo creo que, en resumen, Jimena, yo diría lo siguiente. Lamentablemente, hace 4 años, hace 5 años, no, porque 4 años sale a la luz pública, hace 5 años cuando el Ministerio de Obras Públicas, dirigido por un ingeniero, recomienda, porque el ministro le tiene que recomendar al presidente, conocemos el mecanismo. Entonces, en gabinete plantea el ministro y dice, sí, vamos a hacer esta obra. Yo creo que es yo como presidente diría, ¿usted cómo me ha planteado un tema conflictivo? Primero estudie, primero haga el proyecto y después implementaremos. Pero aquí ha sido al revés. Primero toman la decisión de hacer y recién empiezan a estudiar. Entonces, yo creo que de ahí nace toda la problemática y los ingenieros han empezado por atrás, ¿no? Primero a hacer la obra y decir, vamos a hacer la obra. Cuando se encuentran con que hay problemas, empiezan a resolver en el camino. Pero en todo caso, el error es tanto de las autoridades que están administrando el ministerio, como también de la empresa que se hace cargo, porque la empresa le debe ofrecer maravillas, ¿no? Y no es así. En todo caso, la población está esperando soluciones. Claro. ¿No? Porque escucharnos hablar lo mismo, yo creo que la gente dice, bueno, sigan repitiendo, ¿no? Y quiero decir lo siguiente. Soluciones hay. Y de costo, yo diría que también les he hecho conocer en la reunión del día 27, de que hay dinero para hacer esto, lo que voy a plantear. Hay solución subterránea, hay solución aérea y incluso hay una solución a superficie para entrar al centro urbano. La solución subterránea es hacer túnel, es hacer un metro. ¿Por qué razón planteo esto? Yo creo que hay que tener ya visión de desarrollo de Cochabamba con una proyección de 30, 40 años. Voy a hacer mención a un ingeniero Camacho que fue a trabajar a Venezuela, vino punateño, ¿no? de Camacho Rancho. Vino y dijo,
Yo para mi pueblo quiero una carretera de alta velocidad para llegar a Punata. ¿Qué están haciendo ahora? Eso están haciendo. Claro. Están haciendo eso, la doble vía. O El sea, no ensanche. era un ingeniero El loco. ensanche de la carretera. Pueblerino, no, visionario. Entonces, yo creo que es momento de que las autoridades entiendan de que hay que proyectar a Cochabamba con un futuro. Entrar con una vía elevada es otra alternativa. Y finalmente entrar al centro de la ciudad con un tranvía. Ya existía tranvía en Cochabamba. Ahora hay que estudiar, evidentemente, por qué rutas, etcétera, etcétera, porque tendríamos que pensar si esa fuera una solución también, de que eso nos permitiría empezar a crecer con esa infraestructura que el gobierno dice, vamos a ampliar otras líneas. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Y también recuerdo, ustedes recuerdan, en la reunión les dije, si tienen que detenerse 6 meses en estudiar y hacer rediscutir el problema y mostrarnos alternativas viables, técnicas y económicas, yo no creo. Porque en cuanto a la economía, pues no puede ser lo que nos han dicho, que 70% del presupuesto, que vendría a ser como 350 millones de dólares, está entre la estación del Ferrocentral, todo el sistema de comunicaciones, energía eléctrica, semaforización, etc. Es imposible el 70%. Esa obra, según otros colegas, no debía costar más de 300 millones de dólares. Completa. Yo no he entrado a ese nivel. Completa. Sí, yo no he entrado a ese nivel porque no me he querido perder ahí. Yo, ahora que está el arquitecto incluso, estamos queriendo entender cómo resolver el tema. No, porque si entramos a ese escenario, de repente estamos desvirtuando el objetivo que tenemos como Cochabamba de mejorar el sistema de transporte en la ciudad, evitar todo el caos vehicular que existe y plantear a futuro que Cochabamba no tenga las dificultades que van a ser crecientes día a día. La señora Cristina se olvidó en cuanto a un tema del impacto. Según la la alcaldía misma, que es un dato bien interesante, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos Forestales, ¿qué significa? Más de 1000 especies habrían sido afectadas con la solución que iba por la Costanera y pasar por la avenida Uyuni. Claro, Entonces, lo vimos que era terrible. yo no entiendo cómo los ingenieros no han, yo diría, por eso yo planteé ese recorrido a pie. Veremos en terreno cómo está la solución, porque imágenes son interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando querían hacer y han hecho, ¿no? Finalmente la ruta Iquile-Misque por Punata. Un ingeniero agarró un muñequito, ¿no? Un autito en la pantalla, hizo recorrer la carretera y dijo, no, entra aquí. Vayan a ver si entran los trailers, si entran los buses al camino que han hecho entre Cochabamba y Iquile-Misque. No, les dijimos, eso no nos engañen. La cibernética no se maneja irresponsablemente, hay que ser objetivos. Cuando nosotros los ingenieros agarramos regla de cálculo y no conocíamos el ratón, los puentes no se caían, ¿no es cierto? Sí. No se deslizaban las plataformas. La cantidad de agua que calculábamos era con regla de cálculo. Yo calculé la cantidad de agua en Misicuni con regla de cálculo. No tenía computadora. No había computadora el año 78 cuando hemos hecho el proyecto. Entonces, yo creo en definitiva, Jimenita, que soluciones hay y plata hay. Hay soluciones y deben estudiarlas. Si es necesario paralizar y no decirle al presidente, usted va a inaugurar obras el 14 de septiembre, yo no creo que el presidente se moleste por eso. Ahí yo creo que usted se equivoca. Ay, me equivoco. Sí. Bueno, pero yo estoy hablando como ingeniero, ¿no? Sí, no político, porque si como político me pusiera a hablar y diría, métanle nomás, la carga se arregla en el camino. Y no es eso. No, yo creo que estamos hablando como técnicos y yo agradezco nuevamente lo que nos estás permitiendo en esta oportunidad, estando incluso una ciudadana,
mostrar que nosotros lo único como técnicos queremos que se hagan las inversiones con un buen sentido de futuro. Que eso es lo que debería ser. Ingeniero, estamos, y se nos ha volado el tiempo, estamos, arquitecto, perdón, en los últimos minutos. Quiero sus consideraciones finales con un poquito de la visión que tiene usted sobre lo que va a ser y será este proyecto. Bueno, lo que recomienda el manual, lógicamente ya no vamos a poder cumplir en esto porque hay decisiones que están establecidas. Sin embargo, habrá que adecuarnos de la mejor manera para conseguir y maximizar la inversión, pero en beneficio del futuro de la ciudadanía actual, sin afectar intereses, sino aquel que favorezca a todos los vecinos. Hay que entender a la ciudad con su vialidad, hay que entender a la ciudad con toda su vegetación, que nos falta, más bien hay que mejorarla. Hay que entender a la ciudad con la necesidad que tienen los pobladores de contar con un área verde, un área de esparcimiento, que es necesario. Población con estrés estamos conociendo en todo momento. Hay que dar la oportunidad a los niños de que puedan practicar algún deporte en algún espacio, e ir cortándoles permanentemente esto por una obra u otra obra ya no debía ser. Lógicamente, el libro del manual de planificación recomienda que las ideas y sus procesos deben ser a corto, a mediano y largo plazo. Estamos hablando de un instrumento como el plan director, que es del año 81, 82, y resulta que no se ha concebido y actualizado ese proceso, pero sin embargo también se lo ha agredido en el proceso. Entonces habrá que retomar los conceptos, rearticular y confeccionar aquellos instrumentos normativos que nos permitan constituir la ciudad del futuro, preveyendo, les decía cuando hablaba de densificación, de acuerdo a la normativa actual, la parte del distrito 10 y 11, que es la parte central, desde la Rubén Darío al río Rocha, desde la cancha a la parte norte de la Ramón Rivero, está aprobado con los edificios de una altura de 7 plantas. Vale decir que en el futuro estuviéramos acaso triplicando, cuatriplicando la población que va a estar habitando el centro. Y para eso tenemos que generar toda la infraestructura necesaria para que esa población tenga el confort, la comodidad de poder habitar. Y lo que no tenemos es opciones de espacios por donde llevar toda esa infraestructura de servicios que necesitamos. Y ahí la única visión que nos queda va a ser recurrir a las áreas del río. Infraestructura sanitaria por el río, infraestructura de transporte por el río. Entonces habrá que usar bien pues ese espacio, y eso es lo que estamos pidiendo, de que consideremos el futuro también. Gracias, don Julio. Doña María Cristina, ustedes en alerta, tengo entendido que ha habido otras reuniones convocadas por la Asociación Accidental Tunari en las que ustedes no han participado. Me imagino que en los próximos días ustedes se enterarán de qué ha pasado ahí porque, bueno, como usted lo decía, están en alerta y hay que seguir echando contra esto. Nosotros somos parte, o sea, pertenecemos al Distrito 12. Pero como quiera, de que nosotros somos vecinos organizados, porque no, hasta el momento no hemos visto las mejorías y todo lo que puede hacer las OTBs. Por tanto, nadie, y esto lo decimos a las OTBs si quieren, estos señores de Joca Molinari, atacarnos por ese lado, nosotros como vecinos no queremos que firme un vecino que no vive en nuestra zona. Nosotros estamos identificados porque tenemos nuestras viviendas, nuestros departamentos y somos de la zona. No vamos a permitir que un vecino que no vive en nuestra zona venga a opinar por todo lo que nos pueda pasar a nosotros, porque el vecino que vive en otro lado no va a sufrir lo que nosotros vamos a sufrir. Y nuestras vías, que son estructurantes, les decimos a estos señores de Molinari, de que ellos vean que esta vía de la avenida Uyuni es una vía rápida, estructurante, que no pueden haber ni paradas ni nada porque ocasionarían mucho accidente. Entonces, por tanto, nosotros los vecinos estamos, nuevamente, yo creo, no sé por qué razón estos señores, hemos tenido la reunión el 27, porque a las cartas que hemos enviado, ellos nos envían una carta invitándonos
hemos asistido, pero también yo creo que ellos tenían que habernos participado, si es que hubo la reunión respecto a esto del Distrito 12, porque nosotros somos vecinos que pertenecemos. Y no vamos a permitir que nadie, como les digo, firme por nosotros. Nosotros estamos alertas y como cochabambinos también que somos, Jimena, a estos malos vecinos que no quieren a Cochabamba, vamos a hacer un voto resolutivo indicándoles y nombrándoles también por la prensa cuáles son y cuál es el motivo y por qué están haciendo eso a espaldas de los vecinos, si es que lo hicieran. Pero nosotros no vamos a permitir de ninguna manera. Si tenemos que bloquear, tenemos nuevamente que salir, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a todo. Como les habíamos manifestado, los puentes no se tocan, las áreas verdes no se tocan, los muros de contención, por cierto, tampoco se tocan. Entonces ellos, que respeten a estos señores. Hay un voto resolutivo, o sea, ya lo han leído, y no es que me he olvidado, ingeniero, aquí están los 1.200 árboles, especies que tenemos el apoyo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, tenemos el pronunciamiento de COSAP, que les está indicando por el problema del medio ambiente. Entonces estos señores no escuchan a nadie, porque nosotros, el voto resolutivo, todos estos votos, todo lo que han mandado los ingenieros, porque la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles lo ha publicado. También el ingeniero Gonzalo Maldonado ha mandado carta tras carta, no sé si le han contestado, porque estamos en continuo estado de alerta y como le digo, no vamos a flaquear. Nosotros estamos dispuestos a todo por defender Cochabamba y nuestras avenidas y nuestros vecinos. Las mujeres son siempre fuertes. Somos fuertes, somos valientes. Ingeniero, nosotros agradecemos a los profesionales que están con nosotros porque nosotros los hemos invitado. Aparte, el ingeniero también es vecino, porque tiene su casa en la avenida Uyuni, una de sus casas. Aquí el arquitecto Julio Rojas también es vecino, y la que le habla también es vecina de la avenida Uyuni. Y como le digo, todos los vecinos estamos en alerta. En un solo camino. Y yo les agradezco muchísimo a los tres por haberme acompañado, el arquitecto Julio Rojas, doña María Cristina Quiroga, don Gonzalo Maldonado, como siempre, acompañándome. Y yo le agradezco muchísimo. Están en alerta permanente, hay soluciones y bueno, pues habrá que seguir detrás de este tema que nos lleva ya muchos meses, pero bueno, pues hay que finalmente buscar que haya humo blanco. Les agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Más. Tal vez ellos piensan que nosotros en ningún momento estamos con que se haga la línea amarilla, sino que no estamos de acuerdo con lo que ellos pretendan hacer, porque esta línea es inviable, no está correctamente diseñada. Entonces, aquí los ingenieros y los arquitectos lo han dicho y tienen ellos que escuchar. La buena noticia es que hay soluciones, que aquí las ha planteado el ingeniero Gonzalo Maldonado. Amigos, hemos llegado al final de 360, agradecida muchísimo por habernos permitido estar en sus hogares. Gracias a Bogomedia por el trabajo en streaming en las redes sociales. Volvemos el próximo domingo. Les hablo Jimena Bellido. Buenas noches.